Hola a todos. Estudiamos en este vídeo las características cinemáticas del movimiento parabólico. Un móvil tendrá una trayectoria parabólica si es lanzado con una determinada velocidad v sub 0 y un determinado ángulo con respecto a la horizontal. En esas condiciones, la curva que describirá será siempre una parábola de este estilo. Bueno, la altura va a depender del ángulo de salida y de la velocidad inicial. Y las características del movimiento, lo primero que debemos tener claro es que va a tener una velocidad constante en el eje horizontal, porque en este eje no va a estar sometido a ninguna otra fuerza, mientras que en el eje vertical estará sometido a la acción de la gravedad. Y por tanto tendrá un movimiento en dicho eje de caída libre. La combinación de estos dos movimientos nos proporcionará esta trayectoria parabólica de la figura. En el análisis de cualquier movimiento que tenga lugar en más de una dimensión, como un movimiento parabólico que tiene lugar en dos dimensiones, u otros movimientos en dos o tres dimensiones, lo que debemos hacer siempre es descomponerlo en movimientos más sencillos en cada uno de los ejes que componen dicho movimiento. En este caso, en el movimiento parabólico, lo que vamos a hacer es descomponer dicho movimiento en la dirección del eje X, un movimiento en la dirección del eje X y otro en la dirección del eje Y. Como ya hemos comentado anteriormente, en la dirección del eje X, la velocidad va a permanecer constante porque el sistema no está sometido a ninguna fuerza, a no ser que un enunciado nos especifique lo contrario. Y en tal caso, casi siempre el movimiento ya dejaría de ser parabólico. Por tanto, en este eje, el móvil tendrá un movimiento uniforme, es decir, un movimiento con velocidad constante. En cambio, en el eje Y, el sistema está sometido a la acción de la gravedad y por tanto su movimiento será el de caída libre. Por ello, en principio no hay que aprender nada nuevo, sino saber conocer las ecuaciones del movimiento uniforme y del movimiento de caída libre. Las recordamos: eje X, ecuaciones del movimiento uniforme, la velocidad es constante y la coordenada X de posición para un determinado instante de tiempo t será igual a la posición inicial más, aquí hay un error, esto sería un más, la velocidad en el eje X por el tiempo. Eje Y, la aceleración es un movimiento de caída libre, por tanto la aceleración es de la gravedad. Si no nos dicen lo contrario, tomaremos como valor para la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado, signo negativo porque siempre la gravedad actúa en el sentido que apunta hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. La velocidad en el eje Y será igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo, y la altura en un determinado instante de tiempo será la altura inicial más la velocidad en el eje Y inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, es decir, las ecuaciones del movimiento de caída libre. Como vemos, hasta aquí no hay nada nuevo, repito, solo hay que saber las ecuaciones del movimiento uniforme y las del movimiento de caída libre, pero para obtener las ecuaciones del movimiento parabólico en sí, pues tendremos que de alguna forma relacionar esta velocidad en el eje X y esta velocidad inicial en el eje Y con los parámetros iniciales que me va a dar cualquier enunciado, que son el ángulo de lanzamiento y la velocidad inicial. Si nos ponemos en la situación inicial, esta sería la trayectoria parabólica, está cortada, en principio seguiría siendo algo así, aproximadamente. El vector velocidad inicial, como siempre, es tangente a la trayectoria, con lo cual saldría así, y nosotros podemos proyectarlo en la dirección del eje X y por tanto tener la componente X de la velocidad inicial y en el eje Y tener la componente Y de la velocidad inicial. En el eje X no es necesario poner subíndice 0 porque ya hemos dicho que la velocidad será constante. En el eje Y sí tenemos que indicar que esa va a ser la velocidad inicial en el eje Y porque en ese eje, como hemos indicado, actúa la gravedad y por tanto dicha velocidad va a ir cambiando. Para expresar o para obtener los valores de Vx y V0i en función de la velocidad inicial y del ángulo, pues trabajamos con las ecuaciones de trigonometría, con las razones trigonométricas seno y coseno.
Si sabemos que el cateto contiguo de un triángulo rectángulo, este sería nuestro triángulo rectángulo, el cateto contiguo Vx es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, entonces ya tenemos una expresión para v sub x, la velocidad en el eje y. Y por otro lado, como el cateto opuesto, que sería v sub 0i, que es lo mismo que esto, es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, obtenemos también una expresión para la velocidad inicial en el eje y. La velocidad inicial en el eje y será v sub 0 por el seno del ángulo. Sustituyendo esos valores en las ecuaciones anteriores, obtenemos las ecuaciones con las que nosotros vamos a trabajar siempre en un movimiento parabólico. La velocidad en el eje x es igual a la velocidad en lanzamiento, v sub 0 por el coseno del ángulo, respecto a la horizontal. La coordenada x de posición va a ser la posición inicial, más v sub 0 por el coseno del ángulo por el tiempo. Esto es la velocidad en el eje x. Y en el eje y, la aceleración menos g, velocidad en el eje y, v sub 0 por el seno de alfa, menos g por t, v sub 0, velocidad del lanzamiento por el seno del ángulo de lanzamiento, altura en cualquier instante de tiempo, altura inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo, por el tiempo menos un medio g por t cuadrado. V sub 0 por el seno de alfa, tanto en esta ecuación como en esta ecuación, es lo que nosotros hemos llamado la velocidad inicial en el eje y. Estas ecuaciones nos van a permitir estudiar cualquier movimiento parabólico. Solo dos aclaraciones. Estas ecuaciones son relativamente complejas para aprenderlas de memoria. Entonces lo conveniente no es memorizarlas, aunque si las queremos memorizar no habrá ningún problema, pero no es lo conveniente. La idea es tener claro que en el eje X es un movimiento uniforme, que en el eje Y es un movimiento de caída libre, escribir las ecuaciones del movimiento uniforme y las del movimiento de caída libre, y después particularizar para las velocidades tanto del eje X como la inicial en el eje Y en esas ecuaciones. Y como hemos dicho antes, a partir de estas ecuaciones podremos obtener cualquier aspecto cinemático del móvil. Analizamos en la siguiente diapositiva algunas características que es común que estudiemos en el análisis de un movimiento parabólico, como son la altura máxima y el alcance máximo alcanzado por un móvil que tenga dicho movimiento, un movimiento parabólico. Las herramientas para este análisis y para cualquier otro de una trayectoria parabólica, de un movimiento parabólico, van a ser siempre las mismas, estas ecuaciones que tenemos aquí. Las debemos escribir antes de plantear cualquier situación y bueno, particularizar para la situación inicial que me dé un enunciado. Estudiamos primero que nada la altura máxima en una trayectoria parabólica. Si esta es la trayectoria parabólica, la altura máxima, pues lógicamente esta distancia. Y en la situación de altura máxima, el sistema deja de ascender para comenzar a bajar, lo que implica que la velocidad en el eje Y va a ser 0. A partir de esa condición vamos a determinar cuál es la altura máxima. Hacemos en la ecuación de velocidad del eje Y igual 0, y si despejamos vamos a obtener el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Vamos a hacer un poquito de zoom para verlo mejor, y ese tiempo siempre va a ser v sub 0 por el seno de alfa partido por g. Si ahora sustituimos ese tiempo en la ecuación de la altura, en esta ecuación de aquí, vamos a llegar al valor de la altura máxima, que vendrá dada siempre por esta expresión. Vamos a hacer zoom otra vez. La altura máxima será igual a la altura inicial más la velocidad del lanzamiento al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo partido por 2g. Expresión que no hay que saber de memoria, ni tampoco esta. Lo que tenemos que saber hacer es, que la altura máxima se obtiene cuando la velocidad en el eje Y es igual a 0. Hacer 0 en esta ecuación, por tanto, hacer 0 aquí en esta ecuación, despejamos el tiempo y ese tiempo lo sustituimos en la ecuación de abajo.
Hacemos ahora un análisis similar para calcular el alcance máximo. El alcance máximo es la distancia que va a recorrer el móvil en el eje X, esta distancia. Para determinar dicho alcance máximo, lo que sabemos es que en este punto, que es el punto de contacto con el suelo y el que tenemos que estudiar para hallar el alcance máximo, la altura es cero, la altura del móvil es cero. Pues eso es lo que vamos a plantear en las ecuaciones del movimiento para obtener el tiempo y posteriormente el espacio recorrido en el eje X. Teniendo en cuenta esa condición de altura cero, sustituida en esta ecuación, vamos a obtener que el tiempo que tarda en llegar al suelo el móvil, que habitualmente se conoce como tiempo de vuelo, porque es el tiempo que está en el aire el móvil, viene dado por 2v sub 0 por el seno del ángulo partido por g. Y si ahora sustituimos ese tiempo en la ecuación de posición de x, sustituimos el tiempo en esa posición, tomamos como la posición inicial como 0, obtenemos el valor del alcance máximo. Hacemos un poquito de zoom para ver mejor la expresión. El alcance máximo vendrá dado por v sub 0 cuadrado, seno de 2 alfa del ángulo doble, partido por el valor de la gravedad. Igual que antes, es una ecuación que no debemos aprendernos de memoria, en ningún caso. Tenemos que saber deducirla a partir de la condición inicial de que cuando llega al suelo sabemos que la altura es cero, pues con esa condición hallamos el tiempo de vuelo y posteriormente sustituyendo en la posición hallamos el alcance máximo. Bueno, espero que se haya entendido. Un saludo a todos.